Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan por nuestro medio de comunicación, acontecer.cr, STV News y Click Informado. El día de hoy contaremos con la presencia de don Eli Fensaik, presidente del Partido Liberal Progresista y economista, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, don Eli. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí en Acontecer con todo el público de este programa. Bueno, don Eli, para empezar, ¿verdad? De darle las gracias principalmente, me gustaría empezar con... Hace unos días usted hizo una entrevista en Focus de Serie Hoy sobre un proyecto que usted tiene en mente junto con su partido sobre la simplificación tributaria. Me gustaría más o menos que usted nos explique un poco más sobre este método, ¿verdad? Además, metiendo el mismo tema, ¿verdad? Para que nos converse un poco mejor sobre el proyecto que está en el plenario legislativo del cierre de Recope. Me gustaría saber, bueno, usted, su postura, ¿verdad? En caso de que esté a favor, eh, ¿cuál va a ser su enfoque? Si apoyaría el texto actual de la Asamblea Legislativa en un eventual gobierno suyo, que usted participe como diputado. Además, ¿cómo cerraría esa brecha en el cobro del impuesto, ¿verdad? Que es uno de los impuestos más altos que tiene Costa Rica en este momento y depende gran parte del presupuesto del gobierno central. Ok, son varios temas bien grandes, pero entrémosle. Bueno, primero el tema de la simplificación tributaria. En Costa Rica tenemos muchas décadas de no tener un equilibrio fiscal. De hecho, en los últimos 50 años, básicamente desde 1970 o 71, el país solo ha tenido 2 años de superávit fiscal, es decir, 2 años en los que el gobierno gastó menos de lo que le ingresó. Y los ingresos del gobierno de Costa Rica son en su enorme mayoría por recaudación de impuestos, por cánones y carambadas y por el estilo, ¿verdad? Eh, y tenemos un sistema tributario terriblemente complicado que le pone un montón de obstáculos al sector productivo, que le complica la vida a las personas, que hace que el cumplimiento tributario sea muy difícil de lograr, ¿verdad? Y entonces, la simplificación tributaria lo que perseguiría es varios objetivos simultáneamente. En primer lugar, facilitar la vida a los ciudadanos y a las empresas, para que no tengan que perder el tiempo pagando los impuestos, sino que sea un trámite ágil y sencillo. Segundo, generar un entorno económico favorable para el crecimiento, para la inversión, para la creación de nuevas empresas, etcétera, ¿verdad? Con lo cual nos vamos a ayudar a resolver los principales problemas que tenemos hoy como país, incluyendo el del altísimo desempleo y la elevadísima pobreza que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, y tercero, que al simplificar el sistema tributario también se busca que para la administración tributaria sea bastante más fácil la fiscalización y de esta manera poder reducir la evasión y, si se quiere, también la elusión fiscal. ¿En qué consiste la simplificación tributaria? Bueno, empezar por reconocer que en Costa Rica existen más de 110 impuestos que están vigentes, pero solo 5 de ellos son responsables del 90% de todo lo que recauda el Ministerio de Hacienda. Eh, Quiere decir que hay más de 100 impuestos que juntos recaudan alrededor del 10% de la totalidad. La mayoría de esos impuestos son impuestos que recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo de recaudación. Entonces, no tiene ningún sentido. El Estado pierde plata recaudándolos. Y hay otros que básicamente lo que se invierte en recaudar es lo que se recauda. Entonces, tampoco tiene sentido tener esos impuestos. Y por otra parte, el sistema tributario costarricense tiene más de 1.200 exoneraciones vigentes. Algunas de ellas son para favorecer a sectores pobres y eso está bien, pero hay muchísimas que en realidad terminan convirtiéndose en favores y privilegios y beneficios para sectores pudientes que no se justifican y por lo tanto, al final de cuentas, lo que tenemos es muchos impuestos que los paga relativamente pocas personas, por personas o empresas, ¿verdad? Y por ser así, ¿verdad? Que los pagan relativamente pocas personas, son impuestos con tasas impositivas muy altas. Además, los impuestos son muy complejos. Por ejemplo, en el IVA, se creó el IVA
La categoría principal es del 13%, pero hay otro montón de categorías. Hay la canasta básica con el 1, hay productos con el 2, hay productos con el 4, hay productos con el 8. Y cada vez que usted genera todo este montón de categorías, lo que está haciendo es abriendo portillos para la evasión y para la ilusión. El impuesto a la renta personal o al ingreso de las personas, de los trabajadores independientes, por debajo de 840,000 colones al mes usted no paga, de 840,000 a más o menos 1.200.000 paga 10%, de ahí en adelante hay categoría de 10, 15, 20 y 25%. Entonces, estos impuestos que tienen tantos escalones, al final de cuentas, se vuelven muy difíciles de fiscalizar y presentan oportunidades, como decía anteriormente, para la evasión, para la ilusión, porque en Río Revuelto todos sabemos que hay ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, la propuesta es eliminar la enorme mayoría de los impuestos que hay, concentrarnos en los impuestos que sí recaudan, ¿verdad? Y que son los que el Estado necesita para mantenerse y para poder brindar los servicios que los costarricenses demandan del Estado, y eliminar la mayoría de las exoneraciones, exceptuando aquellas que son para beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad. Esto nos va a permitir tener pocos impuestos de base amplia, es decir, que pocos impuestos que los pagan muchas personas, y eso nos permite entonces bajar la tasa de los impuestos. Y al bajar la tasa de los impuestos, por ejemplo, si es el IVA, bajamos el costo de la vida. Si es el impuesto de renta, generamos un incentivo positivo para que las empresas inviertan, amplíen su capacidad productiva, para que nuevas empresas surjan, para que los trabajadores independientes desarrollen negocios, etcétera. Entonces, generamos Meli, un entorno positivo para el crecimiento económico. ahora que Entonces, a grandes rasgos, en eso consiste. usted toca el tema de los emprendedores. Usted, para hacer otra pregunta, ¿verdad? Pues seguimos con lo otro. ¿Usted cómo apoyaría el emprendimiento en un eventual gobierno de su partido, ¿verdad? O que usted tenga una cantidad de diputados mayor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo usted le enseñaría a los costarricenses en un eventual gobierno suyo de que distribuya mejor su dinero? Además, ¿cómo lucharía para que el país sea un poco más autosuficiente, ¿verdad? Por darle algo tomarlo de ese lado y que el país, digamos, tenga mayor, el costarricense tenga ganas de emprender, por decirle algo, porque ahora ellos consideran que hay mucho impuesto, ¿verdad? Muchas trabas burocráticas, entre otros, ¿verdad? ¿Cómo sería más o menos un eventual gobierno suyo, ¿verdad? O de su partido. Bueno, precisamente, Carlos, la simplificación tributaria sería un elemento fundamental en ese sentido, ¿verdad? Hoy por hoy en Costa Rica tenemos una situación en la que pareciera como que el gobierno considera que el emprendedor y el empresario son enemigos, y enemigos a los que hay que castigar con impuestos altos, enemigos a los que hay que castigar con costos de producción elevadísimos, enemigos a los que hay que castigar con trámites, procedimientos, requisitos, burocracia que lo que hacen es disuadir a muchas personas de dedicarse a lo propio. Hoy, por ejemplo, un trabajador independiente que trabaja en lo propio es el que más paga impuestos en Costa Rica, más que las empresas, más que los asalariados, eh, porque con un ingreso muy bajo rápidamente llegan a la categoría de impuestos del 25%. Encima de todo, la caja les cae encima y les puede cobrar hasta un 18,5% de sus ingresos, aparte de lo que ya le cobraba el Ministerio de Hacienda. Entonces, rápidamente de ahí llegan a estar pagando un 43%, 43,5% de sus ingresos, y eso es antes de considerar que probablemente van a tener que pagar patentes, que pagan IVA, que pagan otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero sería la simplificación tributaria con reducción de impuestos. Lo segundo sería simplificar por completo los trámites para la creación de nuevas empresas. Hay países, ojo, Honduras, por ejemplo, para explicarle a las personas que no estoy hablando de los países más desarrollados del mundo. Hay países como Honduras que han logrado reducir los trámites de creación de una nueva empresa de manera tal que en pocas horas se logran, en un mismo día. Si usted hoy decide que quiere crear una empresa, todo se hace por vía electrónica, por internet,
y el mismo día ya usted tiene inscrita su sociedad anónima o como sea que lo quiere organizar. Por otra parte, bueno, en el sistema educativo hay que introducir reformas no solo para preparar a las personas en las habilidades y los conocimientos que necesitan para poder emplearse, sino que también promover desde el sistema educativo la noción de que es bueno ser emprendedor, ser empresario, ser propietario, que la aspiración máxima de la persona no tiene necesariamente que ser empleado de otras personas, ¿verdad? Entonces, hay un cóctel de medidas que tomaríamos diseñadas precisamente para fomentar el emprendedurismo, para facilitar el desarrollo de nuevos negocios, el impulso que le vamos a dar al desarrollo de las redes de quinta generación o lo que se llama 5G, que abre una puerta a posibilidades enormes de nuevos negocios que hoy no existen del todo, ¿verdad? También 5G que nos va a permitir superar problemas que tenemos hoy de exclusión tecnológica, problemas de ancho de banda que tenemos, etcétera. Entonces, nuestro gobierno desde el primer día impulsaría el desarrollo de las redes 5G sin tanto cuento como se traen hoy en día. Don Eli, para tocar de nuevo el tema, ¿verdad? Usted habla ahora sobre las edades tempranas, ¿verdad? En centros educativos. Usted también medio propuso, bueno, en ese mismo programa, que intentaría buscar una reforma educativa o algo parecido, ¿verdad? Cambiar el enfoque que se da desde las aulas, ¿verdad? Para que el país tenga mejores profesionales y por ende, en un futuro, tener mejores fuentes de empleo, ¿verdad? Porque ahora hay un problema de que hay muchos graduados en muchas carreras también universitarias, los cuales quedan desempleados. De igual manera, en personas con el bachiller de colegio y no encuentran trabajo, ¿verdad? ¿Usted también cómo buscaría en ese sentido ayudar a la gente joven, ¿verdad? Porque ahora, pues, según un estudio que acabamos de leer, Costa Rica tiene el índice de desempleo más grande en personas jóvenes casi de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, parte del problema que tenemos es que la mano de obra se ha vuelto muy cara en Costa Rica y entonces para personas relativamente poco calificadas, ese costo de la mano de obra, ese salario mínimo, se convierte en un obstáculo porque las empresas hacen el cálculo y dicen la productividad de esa persona no justifica el salario que le tengo que pagar. Y entonces vamos a buscar reducir los costos de la mano de obra, no recortando el salario, pero sí reduciendo los costos de la seguridad social. La Caja Costarricense del Seguro Social es una institución insignia de Costa Rica, todo el mundo la quiere mucho, es una institución que nos brinda servicios de salud, que está presente en todos los rincones del país, y eso me parece que es una maravilla que ha hecho este país, pero sin embargo, el 47% de las personas están fuera de la cobertura de la caja porque están en la informalidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que como hay mucha gente en la informalidad, la caja para cubrir sus costos tiene que subir las cuotas del aseguramiento y al subir las cuotas de la seguridad social hace que los trabajadores menos calificados dejen de ser atractivos para ser contratados. Entonces vamos a impulsar una política de formalización que en vez de hacer lo que hace hoy el gobierno PAC, que es pretender garrotear a las personas, porque le dicen, sí, venga a formalizarse, pero cuando usted venga a formalizarse voy a revisar qué ha hecho usted desde el 2005 hasta hoy, y si ha tenido actividad productiva y ha tenido ingresos, le voy a cobrar cuotas de seguridad social por todos esos años y le voy a cobrar multas por no haberlas declarado. Y entonces ya con eso una persona que se quiere formalizar, de entrada le dicen, usted tiene una deuda de 6 millones o de 32 millones de colones, ¿quién se va a querer formalizar? Entonces tenemos que decretar una amnistía total, un borrón y cuenta nueva, es decir, las personas que se vengan a formalizar en los próximos 5 años, por ejemplo, no se les va a cobrar para atrás, no se les va a cobrar multas, empiezan a pagar a partir de este momento. Si nosotros logramos que la mitad de la gente que hoy está en la informalidad se formalice, es decir, pasar de un 47% de informalidad a un 24% de informalidad, podríamos reducir las cuotas de la seguridad social de una manera muy significativa, muy notoria. ¿Por qué? Porque va a haber muchísima más gente pagando cuotas.
y al haber más gente pagando cuotas, la caja va a recaudar más a pesar de la disminución de esas cuotas. También tenemos que revisar y eliminar de la planilla los costos que no son de la seguridad social, como por ejemplo las contribuciones al IMAS, al INA, al FODESAF, al Banco Popular, etcétera. Eso hay que eliminarlo, con lo cual de entrada ya le quitamos más o menos 7, 8 puntos porcentuales a las cuotas de la seguridad social. Entonces hay muchas medidas que hay que tomar y que vamos a tomar y que las tenemos claras de que es necesario adoptar desde el primer día del gobierno para hacer más atractiva la contratación de personas jóvenes que todavía no tienen, digamos, la experiencia, los conocimientos, y entonces su productividad puede ser menor, pero al ser su costo menor, valdría la pena hacerlo. Y de la mano de eso, promoveríamos la creación de zonas francas en las zonas periféricas del país, pero no para atraer a los Inteles y a los Boston Scientific y a estas empresas de alta tecnología o de instrumentos médicos que hacen productos muy sofisticados que requieren de una mano de obra muy sofisticada, sino para atraer empresas tal vez que hagan maquila electrónica, ensamblaje de aparatos, que requieren de una mano de obra un poco menos calificada, que perfectamente podrían darle empleo a estas personas si logramos reducir los costos por la vía del seguro social. Don Eli, ahora que usted comenta, bueno, sobre la situación de la caja, ¿verdad? Me gustaría saber qué propone su partido con respecto al régimen de pensiones de la caja, ¿verdad? Porque está teniendo problemas financieros en este momento y es algo que preocupa a miles de personas en este momento, ¿verdad? No puede recibir su pensión a pesar de haber trabajado tanto tiempo, ¿verdad? Porque hay problemas económicos en la institución. ¿Y usted cómo llevaría a cabo la deuda que tiene el gobierno actualmente con la caja, ¿verdad? ¿La reestructuraría, la eliminaría o de qué forma con la deuda interna también, ¿verdad? Que es un problema que da el déficit fiscal actualmente en el país. El Partido Liberal Progresista, que es el partido que yo presido, y los invito a buscarlo en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, ahí estamos como Partido Liberal Progresista, es el único partido político en Costa Rica que ha hecho una propuesta para rescatar el sistema de pensiones del IBM. Básicamente reconociendo que el sistema que tenemos hoy es insostenible, no porque haya sido mal manejado, es insostenible porque su diseño lo hace insostenible, porque es un sistema que depende de que haya muchos trabajadores activos pagando cuotas para pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas. Es decir, una persona que está hoy jubilada recibe sus ingresos de las cotizaciones de los trabajadores activos y no de lo que él o ella ahorró durante su vida profesional. Y eso hace que sea insostenible porque digamos, en 1970, el IBM tenía 32 trabajadores activos por cada, perdón, 32 trabajadores activos por cada pensionado. Ya para 1980 había disminuido a 20 trabajadores activos por cada pensionado, todavía eso estaba sano. En el 2015 ya teníamos menos de 7 trabajadores activos por cada pensionado. Y las proyecciones son que en los próximos 10 años vamos a tener 3 trabajadores activos o menos de 3 trabajadores activos por cada pensionado. Es decir, ya no es sostenible. ¿Cómo hago yo para darle una pensión a una persona si solo tengo 3 trabajadores activos? Tendría que quitarle a cada uno de ellos un tercio de su salario para fondearlo, y eso no tiene sentido, no es sostenible. Entonces, nuestra propuesta lo que dice es que tenemos que migrar hacia un sistema donde las cotizaciones de los trabajadores entran a una cuenta personal, a una cuenta individual de la persona. Digamos, don Carlos Valenciano entra, ya te cambié el apellido, no, sí era Valencia. Valencia. Don Carlos Valencia tiene una cuenta en la Seguridad Social y entonces sus aportes mensuales y los de su patrono entran a la cuenta individual de Carlos Valencia. Y entonces todos los meses esa cuenta va creciendo, no solo por los aportes que hace el patrono y el trabajador, sino que también porque los recursos en conjunto se invierten como se invierten los del IBM y generan un rendimiento. Pero entonces Carlos sabe que el día que se pensiona, esa plata está ahí porque está en una cuenta a nombre de él. Lo que él ahorró sirve para generar su propia pensión. A diferencia de lo que sucede hoy en día, que
quienes hoy entran a la fuerza laboral, personas de 18 o 20 años que hoy están entrando a la fuerza laboral, no tienen ninguna seguridad de que cuando se lleguen a pensionar, el sistema va a tener plata para pagarles. La propuesta es bastante más compleja, pero bueno, en términos generales eso es lo que se pretende. La idea también es que esas cuentas individuales, como son de la persona puede llevárselas de un operador de pensiones a otro al que le ofrezca el mejor rendimiento. Entonces, introducir un poco de competencia en la administración de los fondos de pensiones para generar mejores rendimientos de manera que las pensiones puedan crecer más. Don Eli, nos gustaría tocar el tema, bueno, ya cambiamos un poco de tema, ¿verdad? Varias personas han comentado en redes sociales que usted estaría en busca de una coalición con otros partidos políticos, entre ellos don Rodrigo Chávez, Natalia Díaz, don Mario Redondo. Entonces metieron a don Otto Guevara, ¿verdad? Pero parece que ya se lo descartó. Me gustaría saber cómo está la situación actual de esto, ¿verdad? Las conversaciones, ¿cómo estarían? ¿Irían bajo una misma bandera? ¿Los partidos irían distintos? ¿Qué buscaría usted en una coalición con otros candidatos? Sí, en este momento, Carlos, lo único que hay en concreto es negociaciones, conversaciones bastante avanzadas entre el Partido Liberal Progresista, que es el que yo presido, y el Partido Alianza Demócrata Cristiana, que es el que preside don Mario Redondo. Las demás personas que usted mencionó, hemos tenido conversaciones con ellos en diferentes momentos, pero no están participando en estas conversaciones en este momento a estas alturas, ¿verdad? Eso está bastante avanzado. Yo espero en las próximas semanas ya hacer un anuncio público. Lo que sí dijimos desde el principio, don Mario Redondo, alcalde de Cartago, y yo, es vamos a ponernos primero de acuerdo en un plan de gobierno, en cuáles son las ideas que nos unen, que nos permitirían, en caso de ganar las elecciones, gobernar, ¿verdad? Tener un planteamiento serio para el país. Y después de tener eso, empezamos a pensar en cómo se arman las papeletas, quién preside, quién va en segundo lugar, quién va en San José, quién va en Heredia, quién va en Limón. De manera que lo primero ha sido ese gran acuerdo, ¿verdad? En definir los temas que nos unen y lo importante en esto es que lo que nos une es la enorme mayoría y lo que nos une es la convicción de que este país necesita que se impulse seriamente al sector productivo para poder volver a generar nuevos negocios, poder generar riqueza, poder generar empleos y de esta manera se disminuye el desempleo, se aumenta la recaudación, se mejora la pobreza y lo que hay que hacer es simplificarle la vida al sector productivo, disminuyendo el tamaño del aparato estatal, aprovechando que hay duplicaciones, triplicaciones, a veces quintuplicaciones dentro del propio gobierno, para fusionar entidades sin eliminar servicios públicos, de manera que el ahorro nos permita incluso rebajar los impuestos. Si recortamos el gasto público, podemos rebajar los impuestos y entonces eso le agrega combustible a la ansiada reactivación de la economía. Don Eli, para tocar otro tema, ¿verdad? Me gustaría saber más o menos cuál va a ser la posición de su partido con respecto al proyecto que lanzó el Partido de Acción Ciudadana el día de ayer para la legalización de forma recreativa del cannabis. Me gustaría tocar ese tema y si ustedes ven como una forma de negocio la aprobación, bueno, para el país, ¿verdad? Para emprendedores, para empresarios, que este proyecto se lleve a cabo como está, sugeriría de su parte algunas mejoras. Bueno, empiezo por decir que no he tenido chance de leer el proyecto presentado por el PAC. He leído lo que han reportado algunos medios de comunicación. Me parece, a ver, el Partido Liberal Progresista como tal es un partido que se ha manifestado desde el día uno a favor de la legalización del cannabis medicinal, que creemos que incluso el uso de la marihuana verlo como un problema de seguridad pública en vez de un problema de salud pública nos ha hecho gastar enormidades de recursos en una guerra contra una droga que se puede enfrentar mejor de otra manera. Lamento mucho que el PAC aproveche ahora, cuando ya tienen 3 años en el gobierno,
para presentarlo ahora, porque lo hacen para desviar la atención de otros temas, lo hacen para desviar la atención del electorado de los temas de fondo, que es que este país está inmerso en una crisis económica y social profundísima, gravísima, para la cual el PAC no está haciendo ninguna propuesta. Si lo hubieran hecho hace 3 años y presentan este proyecto, entonces yo aplaudiría, aunque no esté de acuerdo con todo lo que plantea, aplaudiría que lo hubieran hecho. Pero en este momento es puro oportunismo político lo que ellos están haciendo. Entiendo que es un proyecto que quiere hiperregular la actividad de una manera tal que nadie va a querer meterse en ese negocio. Que de entrada ya le están metiendo un impuesto del 30%, que va a hacer que el asunto no sea atractivo, ¿verdad? Entonces, digamos que tengo serias reservas en cuanto a este proyecto en particular y las motivaciones que tiene el PAC para presentarlo el 20 de abril del 2021, cuando ya tienen 3 años en el gobierno. Es más, cuando ya solo les queda un año en el gobierno y 10 meses antes de las elecciones. Entiendo. Usted, digamos, ¿usted qué consejo mandaría al gobierno en este momento con una crisis sanitaria que se complica día a día, ¿verdad? Y posiblemente amerite nuevos cierres. ¿Qué consejo daría usted como economista al sector económico del gobierno para que tuvieran que realizar algún cierre para que no impacte de una forma tan brusca la economía nacional y a los emprendedores? Mire, el consejo no es para el sector económico. El sector económico del gobierno está ausente y perdido desde hace mucho tiempo y lo he dicho en varias ocasiones. El consejo es para el Ministerio de Salud y para el gobierno en general. Aceleren la campaña de vacunación. Costa Rica tiene amplia experiencia en campañas de vacunación muy exitosas. Todos los años, en el mes de abril, entre abril y mayo, llega a Costa Rica la vacuna de la influenza y es una vacuna que se aplica más o menos a 1,5 millones de personas y en el transcurso de un mes se aplican el 1,5 millones de vacunas y se agotan, ¿verdad? Si usted va a las farmacias a tratar de buscar esa vacuna a mediados de mayo ya no la va a encontrar. Y entonces, si el país es capaz de poner 1,5 millones de vacunas de la influenza en un periodo de 4 o 6 semanas, no hay ninguna justificación para que 3 meses y medio después de haber iniciado, 4 meses después de haber iniciado la campaña de vacunación, todavía vaya esto tan lentamente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque si nosotros ya tuviéramos a la enorme mayoría de las personas mayores de 60 años vacunadas y tuviéramos a una proporción importante de las personas menores de 60 años vacunadas, entonces podríamos vivir una realidad bastante diferente, donde se pondría bajo control el tema pandémico, el tema del contagio. Y no lo estoy diciendo al aire. El ejemplo que tenemos a la mano es Israel, ¿verdad? Es un país que desde el día 1 dijo vamos a hacer una campaña de vacunación acelerada y ya a estas alturas, no me sé las cifras exactas, pero ya a estas alturas tienen como un 70% de la población vacunada y es un país que ya está empezando a levantar las restricciones, ya permiten salir a la calle en espacios abiertos sin mascarilla, todavía en espacios cerrados hay que utilizar las mascarillas. Por supuesto que hay que mantener las medidas de higiene, hay que lavarse las manos, hay que utilizar el alcohol en gel, hay que mantener el distanciamiento físico, etcétera. Pero ya la actividad económica empieza a retomar la normalidad. En Costa Rica en este momento estamos enfrentando, dicen, una tercera ola y puede ser que esto obligue al gobierno a imponer nuevos cierres y esos cierres van a tener un impacto económico profundísimo en una población que ya de por sí está terriblemente empobrecida, con un 20% de desempleo, con un 30% de pobreza. Y en ese momento decretar otros cierres va a terminar de sumir a la economía costarricense en una situación de la cual le va a costar años poder recuperarse. Y lamentablemente, si lo hacen, será porque no se pusieron las pilas con la campaña de vacunación para hacerla mucho más rápido y entonces no podemos, digamos, liberar a la población más rápidamente por causa de eso. Entonces, ¿usted apoyaría en ese sentido que el gobierno busque otra negociación que no sea con Pfizer, AstraZeneca,
en ese caso, ¿verdad? Porque, Yo bueno, no el ministro tengo, de Salud tengo que nos escoger con cuál comentó, empresa. Yo no tengo que escoger con ah, cuál empresa, Carlos. El gobierno sabrá con quién negocia o con quién no negocia. El tema es, para empezar, en estos momentos en Costa Rica hay por lo menos 500,000 de vacunas embodegadas y siguen vacunando a cuentagotas todos los días, ¿verdad? Eh, eh, en Israel, desde que empezaron, Israel es un país, digamos, geográficamente es la mitad del tamaño de Costa Rica, la población es como 9 millones de personas, un poco menos del doble, pero desde el primer día dijeron, nuestra meta es en menos de un mes llegar a vacunar a 150,000 personas al día. Y aquí andamos por 8,000 o 10,000 o una cosa así por el estilo. Entonces, si ya tenemos 500,000 de bodegas de vacunas embodegadas, bien podríamos estar haciendo un esfuerzo muchísimo mayor por alcanzar a toda la población, sobre todo a la población de riesgo, a los mayores de 60 años. Eh, 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 Dichosamente, la mayoría de los funcionarios de primera línea ya están vacunados, ¿verdad? Pero al final de cuentas es para la población. Entonces, insisto, no, yo no tengo que decirle al gobierno con quién tiene que ir a negociar. El gobierno sabrá qué criterios utiliza para escoger cuáles vacunas permite utilizar en Costa Rica. Lo que sí le puedo decir es que hay ejemplos de países en el mundo que han hecho la campaña de vacunación bastante más rápido. Eh, Algunos empezaron después que Costa Rica, pero rápidamente nos superaron, como El Salvador, ¿verdad? De manera que creo que tenemos que ponernos las pilas porque como país no tenemos excusa, Carlos, nuestro sistema de salud tiene enorme experiencia en campañas de vacunación. No es algo nuevo para nosotros. me gustaría tocar también una pregunta que vamos a realizar mucho a los candidatos que invitemos, que si estarían a favor de cambiar el sistema presidencialista a un sistema parlamentario, ya que, bueno, varias figuras políticas a lo largo de 1949, con la nueva constitución, han afirmado que sería más eficiente el aparato estatal bajo un sistema parlamentario, o sea, para controlar mejor al Ejecutivo, en ese caso ya sería distinto, ¿verdad? Se elegiría bajo un solo formato. ¿Usted estaría de acuerdo a apoyar ese sistema? Mira, en principio yo creo que un sistema semiparlamentario le permitiría a Costa Rica lograr acuerdos políticos más fácilmente que con lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, son tantas las reformas que tenemos que hacer que para mí esa no es la prioritaria, esa no es por donde tenemos que empezar. Hoy tenemos que ver cómo hacemos para reducir el costo, los costos de producción, que en este país son elevadísimos. Tenemos que recortar, reducir el costo de la electricidad y de los combustibles. Tenemos que reducir los márgenes de intermediación en el mercado bancario para poder reducir el costo del endeudamiento para que se puedan financiar actividades productivas y la compra de vivienda y otras cosas. Tenemos que introducir competencia en el mercado de seguros, que si bien está abierto, todavía no se da una competencia tan efectiva. Entonces el tema de aseguramiento es bastante caro. Tenemos que reducir los costos de la seguridad social para hacer que la mano de obra costarricense pueda volver a ser contratada por las empresas para poder reducir el desempleo y la informalidad. O sea, tenemos reformas muy importantes que hacer y no conviene distraer la atención del país en este otro tema que va a ser una discusión muchísimo más compleja, porque al final de cuentas quienes van a tener que tomar la decisión son diputados que lucran con el sistema actual y convencerlos de que hay que migrar hacia un nuevo sistema donde ellos podrían perder poder, no les va a gustar. Entonces, no perdamos el tiempo por ahora en eso. Eh, para, para ir cerrando, nos gustaría saber, bueno, su posición sobre el proyecto que hay en la Asamblea Legislativa para cerrar Recope. ¿Usted cómo lo ve el planteamiento actual? ¿Lo apoyaría a como está ahora? ¿Cuáles reformas le haría a usted? Y también para mantener, como hablamos ahora de que es un impuesto de que depende gran parte del presupuesto del gobierno, ¿verdad? ¿Qué acciones tomaría usted en este momento? Eh, no sé de cuál proyecto estamos hablando. Hay un proyecto del gobierno para convertir a Recope en una Eh, empresa de Permiso, el de don energías Carlos Avendaño, alternativas. si no me equivoco. No conozco el de don Carlos Avendaño, conozco el del gobierno para convertir a Recope en una empresa de energías alternativas.
qué sé yo. El proyecto del gobierno es una aberración, es buscar cómo darle a una empresa que ya no tiene ninguna razón de existir un oxígeno para que siga existiendo, haciendo otra cosa que no le corresponde hacer, y nuevamente creando monopolios donde Costa Rica lo que necesita es introducir competencia. Recope, que es la refinadora costarricense de petróleo, dejó de refinar hace 11 o 12 años y entonces no tiene sentido mantener una empresa con la planilla intacta para no hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer. Lo que sí tiene es activos muy valiosos, ahí los estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Recope tiene básicamente tres cosas muy valiosas. Uno es el puerto petrolero que tiene en el Caribe. La otra es los tanques de almacenamiento que tienen diferentes puntos del país y, por supuesto, la red de trasiego o el oleoducto, ¿verdad? Que lleva el petróleo o los derivados del petróleo de un punto a otro del país. Pero eso se puede administrar con una oficina bastante más pequeña. Recope hoy tiene 1.700 funcionarios más o menos en planilla y probablemente eso se puede administrar con una oficina de 25 o 30 personas más una planilla, perdón, una cuadrilla de mantenimiento que yo no puedo decir de antemano de qué tamaño será, si son 100 personas, si son 200, si son 25, ¿verdad? Pero entonces conservaría esos activos valiosos que tiene Recope, abriría el mercado de los combustibles para que cualquier empresa pueda importar, empresa petrolera pueda importar sus propios productos y que le paguen a Recope un peaje o un alquiler por utilizar esos activos. De manera que, por decirle algo, la Exxon mañana trae un barco con tantos cientos de barriles de gasolina súper y entonces llama a Recope y dice, voy a traer este barco, necesito descargar en su puerto, necesito mandarlo por el oleoducto a Ochomogo y necesito que en Ochomogo me lo guarden un par de días y me lo entreguen en camiones cisterna. Y entonces Recope le dirá, ok, por el uso del puerto es tanto, por el uso del oleoducto es tanto por kilómetro, por litro o por barril o por lo que quiera, ¿verdad? Y por el uso de los tanques de almacenamiento también, tanto por barril, tanto por litro, etcétera. Y entonces simplificamos enormemente el tamaño de esa cosa, eliminamos un monopolio estatal que no tiene ninguna razón de ser y le sacamos jugo al activo productivo que tiene y que sí ciertamente es valioso, ¿verdad? En cuanto al impuesto del combustible, recordemos que el impuesto se paga en el consumo del combustible, o sea, al comprar el combustible. Y entonces es indiferente quién sea el que importa o quién sea el que vende ese combustible. Eh, si el combustible lo importa Recope y lo vende uno o lo vende Total o lo vende la Shell, igual se paga el impuesto. Y si el combustible lo importa la Shell o lo importa Total o lo importa Uno Petróleo o lo que sea, igual a la hora de venderlo van a tener que pagar ese impuesto. Entonces, la reforma no afectaría las finanzas del gobierno, pero sí introduciría eficiencias que permitirían reducir el costo del petróleo al reducir ese margen y ese costo que tiene la convención colectiva de Recope que se agrega al precio de las gasolinas. Para ir cerrando, nos gustaría unas palabras suyas sobre el proceso electoral que se avecina. ¿Por qué las personas deben darle el apoyo a su partido? ¿Cuál es la principal diferencia con otros partidos que, bueno, que han gobernado, ¿verdad? O que están en la Asamblea Legislativa? ¿Y cuál es su promesa bueno, casi de campaña, ¿verdad? A un año, ¿verdad? Más o menos para que la gente vaya familiarizándose con su partido, para que indague, que investigue sobre sus propuestas principalmente. Bueno, se avecina el que para mí es el proceso electoral más importante de las últimas 4 décadas, porque Costa Rica está en una encrucijada, en una situación bastante peligrosa, donde podemos caer en una crisis económica todavía más profunda que la que ya tenemos, y en esas crisis tienden a surgir populistas y autoritarios para tratar de sacar ventaja del caos. Y creo que Costa Rica debería tratar de evitar eso. Tenemos que cambiar de rumbo, no podemos continuar con este rumbo
estatista, que concibe al sector productivo como enemigo del Estado, enemigo de la sociedad costarricense, tenemos que escoger autoridades que sean bastante más amigables con la producción para poder hacerla crecer. El Partido Liberal Progresista es el único partido en toda la oferta electoral que ha estado los últimos 3 años constantemente produciendo propuestas sobre todos los temas difíciles y álgidos de este país. Ya hablamos aquí de varios, ¿verdad? De cómo reformar lo del recope, de cómo reformar las pensiones. Hemos hecho propuestas para fusionar ministerios en un solo ministerio de la producción, fusionar ministerios en un solo ministerio de economía y finanzas, fusionar 23 instituciones del sector social en un solo ministerio de bienestar social, etcétera, ¿verdad? De manera que somos un partido que se ha dedicado a hacer el trabajo de no solo hacer el diagnóstico de cuáles son los problemas del país, sino también de hacer las propuestas para que los ciudadanos las puedan conocer. En nuestras páginas, que aquí está la página de Facebook en pantalla, ¿verdad? También en la de Twitter, también en la de Instagram, constantemente estamos compartiendo nuestras propuestas. En la página web del partido, que es muy sencilla, www.liberal.cr, las personas pueden enterarse más de las actividades que tenemos, de las propuestas que hemos hecho, encontrar entrevistas viejas que nos han hecho a mi persona y a otros personeros del partido, etcétera. De manera que, a ver, somos el único partido que está haciendo propuestas innovadoras para verdaderamente resolver los problemas, poder reducir el desempleo, poder reducir la pobreza, porque los partidos que nos han gobernado hasta ahora, los partidos tradicionales, los del bipartidismo, el PAC, son partidos que solo proponen hacer más de lo mismo. Son partidos que para todo problema la solución que encuentran es crear una nueva institución y crear un nuevo impuesto para financiarla. Y si usted ya está cansado de los impuestos y de la burocracia, vote liberal progresista o vote por la coalición que vamos a conformar para poder lograr una verdadera reforma que ponga a este país otra vez en la senda del progreso. Bueno, para finalizar, quería agradecerle a don Eli por darnos este espacio, por explicarnos distintas temáticas y su posición del Partido Liberal Progresista de cara a las próximas elecciones. También nos invitamos a acompañarnos en nuestros próximos programas, mañana con don Claudio Alpizar a las 7 p.m. Muchísimas gracias, don Eli. Muchísimas gracias a vos, Carlos, por la invitación. Parece una magnífica entrevista. Has permitido desarrollar los temas en profundidad, cosa que normalmente el público no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Porque le hacen uno preguntas más tipo ametralladora para contestar rápido. Y creo que esto es de un valor enorme para el votante, para el ciudadano que quiere estar informado. Así que te felicito por el programa y muchísimas gracias por la invitación. Usted. Bueno, agradecemos a todos que nos acompañaron el día de hoy en nuestro programa con don Eli Fensayk, del Partido Liberal Progresista. Los esperamos mañana a las 7 p.m. con don Claudio Alpizar. Muchas gracias.